Ok, listo. Y entonces, ahora sí, yo estoy listo y creo que ya es tiempo de comenzar. ¿Todos estamos listos? Pastor Brian, lo veo allí. Sí, señor, aquí cuadrando que se me escuadró aquí pero bien, ahí estamos, ahí estamos. Bendiciones, pastor, Dios te bendiga. Bendiciones. A ver cómo está ahí estoy bien, ¿se oye bien, todo bien? Sí, ahí lo oigo muy bien, pastor. Ah, Sí, bueno, señor. gracias a Dios. Bueno, pastor Saúl, hoy estamos aquí de festivo, hoy es Semana Santa, estamos Ah, en ya. Jueves Santo. Entonces, pero ahí estamos, tenemos 2 minuticos y arrancamos porque me gusta Ok. la puntualidad. Qué bonito este tema de pacto con Dios, pacto. Y es un pacto que nosotros estamos haciendo, reunirnos todos los jueves aquí a recibir esta hermosa clase. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos ustedes, los que están muy puntuales. Por favor, rápidamente envíen el link a sus invitados porque quedan 2 minuticos para comenzar, porque nos gusta comenzar. Y recuerden que el pastor Saúl nos lleva una horita de ventaja, allá son las 8:02, entonces no quiero que trasnoche, que me acueste tarde ahí, porque después Amén. no me levanto, Amén. la pastora no me le da cena. Sí, así es, así es. Entonces hay que, vamos a orar, pastor, entonces, Bueno, bonito que mientras se conectan, vamos a orar. Padre Celestial amado, sí, estamos gratos padre. por este día, Señor, esta noche, Señor, este tiempo que vamos Sí, acá padre. a oír esta palabra, que tú, Señor, estés utilizando, Señor, que le estés dando palabra, Sí, señor. sabiduría a nuestro pastor Saúl, Señor, Sí, para poner señor. esta palabra y que nosotros, Señor, también la podamos entender, Padre Celestial. Sí, Dame, señor. Señor, esta agilidad, Señor, para entender, Jesús. Gracias, Padre, por los hermanos, las personas que están en otros países oyéndonos, Señor, Sí, viéndonos, señor. Señor, y recibiendo tu palabra, Padre Celestial. Hoy, Señor, esta horita, Señor, la ponemos en tus manos, Señor. Que gracias, Padre, porque estamos aquí todos, Señor, conectados, Señor, con nuestra familia, Señor. Y hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pues Amén. bueno, bienvenidos a esta hermosa clase, Instituto Bíblico, el encuentro a las naciones. Y los que están conectados y los que están conectando, y que mi Dios me los bendiga grandemente. Entonces, pastor, arranquemos. Que mi Dios te Listo. bendiga. Listos con sus agendas y Biblias. Ok, listo. Bueno, buenas noches a todos. Bendiciones. Gracias por permitirme compartir la palabra de Dios. Es realmente un privilegio y estimamos pues toda la organización y las cosas que están haciendo todos los pastores en Sogamoso, en Bucaramanga, en Chiquinquirá para hacer posible esto. Estamos hablando entonces de un tema que hemos titulado Pacto por Sacrificio. Y estábamos basados en el Salmos 50 y versículo 5, donde dice pues que juntadme a mis escogidos. Es decir, que Dios está, y allí yo les estoy compartiendo mi pantalla, déjame ver, ¿si la están viendo? Sí, señor. Yo Ok, te debo a ti y arriba las citas. ok, listo. Entonces, listo, rápidamente vamos a ir a el Salmo 50 y verso 5, solo para recordar el tema. Tráiganme a mi pueblo fiel. Esta es la versión nueva traducción viviente. Tráiganme a mi pueblo fiel, a los que hicieron un pacto conmigo al ofrecer sacrificios. Bueno, no está tan buena la traducción, cambiémosla a a la internacional, pues. Quedó descalificada esta traducción. Dame un segundo que encuentro la de español. Ok. Aquí está, nueva versión internacional. Dios convoca a los cielos, no, este es el versículo 4, el versículo 5 dice así, reúnanme a los consagrados, a los que pactaron conmigo mediante un sacrificio. Así que somos los consagrados porque Dios ha pactado mediante un sacrificio y nosotros hemos pactado mediante un sacrificio con Dios. Así que la consagración, este pacto implica una consagración. La Reina Valera dice los que a mis santos, pero realmente la palabra santo, bien lo traduce la versión internacional, implica eh, ser piadoso, santo o consagrado. Así que un pacto no funciona sin consagración. ¿Cuántos creen que, por ejemplo, Jesús se consagró totalmente para llevar a cabo este pacto? Él pagó el precio supremo para que fuéramos redimidos por medio de este pacto basado y sellado en su sangre y en el sacrificio de su cuerpo. Habíamos quedado hablando de Josué
cómo los gabaonitas estaban temerosos del pueblo de Israel y cómo planean hacer esto y les funciona, que engañan al pueblo de Israel diciendo que vienen de una tierra muy lejana. Esto es Josué capítulo 9. Ah, no vamos a tener el tiempo de mirar todo el tema, pero básicamente los gabaonitas logran que los israelitas hagan un pacto con ellos. Y en ese punto, en vez de consultar a Dios, en el versículo 8 dice, ellos dijeron a Josué, nosotros estamos dispuestos a servirles. Y Josué les preguntó, ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Ellos respondieron, nosotros somos sus siervos y hemos venido de un país muy distante, hasta donde ha llegado la fama del Señor su Dios. Nos hemos enterado de todo lo que él hizo en Egipto y de lo que les hizo a los reyes de los amorreos, al este del Jordán, Sihón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, el que residía en Astarot. Por eso los habitantes de nuestro país, junto con nuestros dirigentes, nos pidieron que nos preparáramos para el largo viaje y que les dijéramos o les diéramos a ustedes el siguiente mensaje. Deseamos ser sus siervos de ustedes, hagamos un tratado. Esa palabra tratado en el idioma original, en la Reina Valera dice alianza, es nuevamente nuestra palabra berit, que significa, habla de algo cortante y básicamente un pacto porque se hace pasando en medio de pedazos de carne. Significa aliado o alianza, confederación, convenir o convenio, hacer alianza, pacto, prometer, incluso se refiere a jurar. Quiero que recuerden esa palabra juramento porque más adelante la vamos a utilizar. En el versículo 12 dice, cuando salimos para acá nuestro pan estaba fresco y caliente, pero ahora mírenlo, está duro y hecho migas. Versículo 13 de Josué capítulo 9. Estos odres estaban nuevecitos y repletos de vino y ahora tal como pueden ver están todos rotos y nuestra ropa y sandalias están gastadas por el largo viaje. Los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabonitas pero no consultaron al Señor. Ese fue el problema. Entonces Josué hizo con ellos un tratado. Nuevamente la palabra tratado allí es la palabra berit, que es pacto por sacrificio. Pasando en medio de las mitades de un animal, las personas hacían una serie de compromisos basados en los términos del pacto. Y eso fue lo que hicieron con los gabonitas. 3 días después de haber concluido el tratado con los gabonitas, los israelitas se enteraron de que eran sus vecinos y vivían en las cercanías. Por eso se pusieron en marcha y al tercer día llegaron a sus ciudades, Gabaón y Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Pero los israelitas no los atacaron, porque los jefes de la comunidad les habían jurado en el nombre del Señor, Dios de Israel, perdonarles la vida, y aunque toda la comunidad se quejó contra sus jefes, estos contestaron, hemos hecho un juramento en el nombre del Señor y no podemos hacerle ningún daño. Es decir, que el pacto que ellos hicieron el pacto por sacrificio, el pacto de sangre que hicieron con los gabonitas, ellos también lo llamaron un juramento. Es importante eso, lo pueden encontrar en varias partes cuando Abraham hace un pacto también con otra persona que disputan por los rebaños. Él también lo llama un juramento. Versículo 20 dice, esto es lo que haremos con ellos, les perdonaremos la vida, porque ese era el pacto, perdonarles la vida, para que no caigan sobre nosotros el castigo divino por quebrantar el juramento que hicimos. Entonces note que aunque era un pacto entre humanos, de todas maneras es un juramento que Dios honra y que no va a estar complacido y por lo visto va a permitir una cosecha de juicio sobre personas que quiebran un pacto. Entre humanos, por ejemplo, el matrimonio es un pacto y vimos la semana pasada que en Malaquías habla de que Dios no escuchaba las oraciones ni recibía las ofrendas que traían al altar los israelitas y que ellos preguntaron por qué, y Dios dice, porque han sido infieles a la mujer de su pacto, a su esposa. Eso quiere decir que si estamos deshonrando nuestro pacto entre humanos, por ejemplo el pacto matrimonial, tarde o temprano la cosecha, Dios no está buscando castigar a nadie, pero sí va a permitir que lo que sembremos cosechemos. No, realmente no tiene que castigar a nadie, nuestra propia cosecha se encarga de eso.
Entonces lo llama un juramento. Bueno, y en el versículo 21 dice, luego añadieron, se les permitiría vivir, pero a cambio de ser leñadores y aguateros de la comunidad. O sea, iban a ser siervos y vamos a pasar al capítulo 10. Note aquí que si hubiera sido un contrato, al enterarse de que era un engaño, pues básicamente los israelitas hubieran dicho, anulado el contrato, usted nos engañó. Por ejemplo, si usted va a hacer un contrato para arrendar un inmueble y la persona dice, no, yo gano tanto, tengo tantos ingresos y tengo tanta plata en el banco, y luego usted va a mirar y todo es una mentira, usted dice, cancelamos el contrato porque usted mintió, usted nos engañó, contrato cancelado. Pero cuando es un pacto, eso no pasa. El pacto todavía es vigente. Una vez confirmado, con juramento y con sacrificio, queda establecido. De hecho, las personas llegan a ser uno. Ahora los gabaonitas eran un pueblo con los israelitas. Y vamos a ver el ejemplo aquí en el capítulo 10, cuando hay un ataque contra los gabaonitas, los que hicieron el pacto con los israelitas. Y vamos a ver aquí que cuando los otros pueblos alrededor de los gabaonitas, que eran de los que iban a desalojar los hebreos, los israelitas, ellos se enteran de que los gabaonitas han hecho un pacto o han hecho paz con los israelitas. En el versículo 2 dice, esto por supuesto alarmó grandemente a Adonisedec y a su gente, porque Gabaón era más importante y más grande que la ciudad de Hai, era tan grande como las capitales reales y tenía un ejército poderoso. Note que no era que los gabaonitas fueran débiles o que no tuvieran un ejército, pero ellos se dieron cuenta que la única forma allí era hacer un pacto con los israelitas. De otra manera serían destruidos, porque Dios los había usado así. Bueno, el versículo 3, pero por eso Adonisedec envió un mensaje a los reyes, a los siguientes reyes: Ojan de Hebrón, Piram de Jarmut, Jafia, yo estaba pensando en la mafia, pero es Jafia, de Laquis y Debir de Eglón. El mensaje decía, únanse a mí y conquistemos a Gabaón, porque ha hecho un tratado de ayuda mutua con Josué y los israelitas. Bueno, en el versículo, ese es el versículo 4, ha hecho paz, realmente es la palabra, aparece en el hebreo, que es la palabra shalom. Entonces los 5 reyes amorreos de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón se unieron y marcharon con sus ejércitos para acampar frente a Gabaón y atacarla. Los gabaonitas, versículo 6, eso es Josué 10:6. Los gabaonitas, por su parte, enviaron el siguiente mensaje a Josué, que estaba en Gilgal: no abandone usted a estos siervos suyos. Venga de inmediato y sálvenos. Necesitamos su ayuda, porque todos los reyes amorreos de la región montañosa se han aliado contra nosotros. Es decir, este pueblo que había engañado a los israelitas, había engañado a Josué, ahora, como ya están en pacto, dicen, el ejército de ustedes está a nuestra disposición, venga inmediatamente y defiéndanos. Y realmente eso es lo que pasa en un pacto. El poderío militar, la fuerza de uno le pertenece al otro, y cuando lo necesite lo puede pedir. De hecho, Josué no dijo, pues qué pena, estoy ocupado, ustedes verán allá, ustedes nos engañaron, mire, ahí van a pagar por todo lo que hicieron. No, en el versículo 7 dice que Josué salió de Gilgal con todo su ejército, acompañado de su comando especial. Wow. Esto es el versículo 7, déjame ver cómo dice, y todos sus hombres valientes. Entonces tenía su comando especial y toda la cosa, o sea, no escatimó ningún recurso para ir a defender a la gente que tenía pacto con él. El versículo 8 dice, y el Señor le dijo a Josué, no tiembles ante ellos, pues yo te los entrego, ninguno de ellos te podrá resistirte. Versículo 9, después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué los atacó por sorpresa. A su vez el Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército israelita, y éste les infligió una tremenda derrota en Gabaón. A los que huyeron los persiguieron por el camino de Bet-Jorón y acabaron con ellos por toda la vía que va a Aseca y Maquedá. Mientras los amorreos huían de Israel entre Bet-Jorón y Aseca, el Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente de la que el ejército israelita había matado a filo de espada. O sea, Dios se unió a los israelitas para derrotar a los enemigos de este pueblo que ahora estaba en pacto con los israelitas. Toda esta gran
victoria fue debido a que Israel estaba honrando su pacto. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón, luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Bueno, y hay más cosas, pero el punto es que incluso cuando Josué le habla al sol y todo esto pasa, esto es una manifestación tremenda del poder de Dios, como sea que lo haya hecho Dios. No sé si fue con su gloria Shekinah que mantuvo la luz iluminando, o bueno, lo que haya sido. Eh, por lo menos lo que sabemos es que el día no se acabó hasta que ellos acabaron con sus enemigos. Y todo eso fue porque estaban honrando un pacto de sangre. Y Dios los ayudó a ellos a cumplir con ese pacto. ¿Qué quiere decir eso para nosotros hoy en día? Que definitivamente Dios va a hacer lo que sea necesario cuando entendemos qué clase de pacto tenemos con el Señor. Si esto es entre humanos, cuanto más entre nosotros y Dios. El pacto va a ser respaldado, respondido por Dios, pero también requiere de nuestra consagración, de nuestra obediencia, de nuestra fe en el pacto para que funcione. El pacto no funciona sin fe. De hecho, podríamos decir que fe es confianza en el pacto. Bien, otra cosa que quiero recordarles, en la clase pasada vimos cuando en Génesis capítulo 15, no vamos a leerlo nuevamente porque tenemos que avanzar, pero en Génesis capítulo 15, al final del evento de que Dios le dice: usted va a tener a Abraham y sus descendientes esta tierra, y Abraham le dice: bueno, ¿cómo sé? Y Dios dice: ya sé de qué estás hablando, traiga los animales, trae los animales pues y divídelos y vamos a hacer un pacto. Y vemos que Abraham cayó en un profundo sueño, así que no fue Abraham, en ese momento se llamaba Abraham, no fue quien pasó por la mitad, entre las mitades de los animales, haciendo como una figura de un infinito, de un 8, y que vemos que fue un horno humeante y una antorcha encendida. Y el horno representa allí al Padre y la antorcha encendida representa a Jesucristo. Lo dijimos así, pero quiero que veamos en Gálatas capítulo 3 rápidamente, y vamos a leer desde el versículo 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones o a los no gentiles, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. El versículo 15, hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Cuando ha sido ratificado con el sacrificio y el juramento, o sea, la declaración de los términos del pacto, donde se comprometen después de pasar, pisando esa sangre, diciendo: si no lo cumplo, que me pase lo que le pasó a estos animales. Y Dios fue quien pasó entre las mitades de los animales. Pero hemos dicho que es realmente quien pasó entre la mitad de los animales en Génesis 15 fue Dios. Es este horno humeando, es esa antorcha encendida. Pero ¿cómo podemos decir eso? Aquí dice en Gálatas capítulo 3, versículo 16, ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Entonces dice, incluso en la Reina Valera dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces dice allí: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Las promesas de qué? Las promesas del pacto. Aquí en el tema, en contexto, está hablando del pacto, que nadie lo puede anular, así sea entre humanos. Pues esas promesas del pacto o ese juramento fueron hechos a Abraham y a su simiente. Y la simiente es Cristo. Entonces podemos decir que fue un pacto entre Dios y la simiente de Abraham, que es Cristo. Y ese punto que quiero traerle ahora a ustedes es que un pacto es solamente tan poderoso como lo sean sus participantes. Abraham no tuvo nada que ver en el pacto, él no pasó realmente por entre la mitad de los animales, él fue incluido por tener fe en Cristo. Hacia el futuro él vio
Jesús dijo que Abraham había visto su día y se había regocijado. Así que Abraham tuvo fe en el Señor. Y nosotros por estar en Cristo, más adelante aquí en Gálatas dice si somos de fe, somos descendientes de Abraham, es decir, o que también somos participantes de la promesa hecha a Abraham, pero realmente la promesa o el pacto o el juramento fue hecho entre Dios el Padre y la simiente de Abraham, que es Cristo. Así que Cristo resucitado es todopoderoso, Él vuelve a tomar su posición de Dios todopoderoso y Dios el Padre es todopoderoso y entre ellos hicieron el pacto. Así que este pacto es infalible porque las dos principales partes que se pusieron de acuerdo y el pacto con el sacrificio de los animales fue un símbolo del verdadero pacto en la sangre de Jesús. Ok, entonces versículo 17 dice, lo que quiero decir es esto, la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa del pacto o el juramento. Avancemos un poquito aquí. Dice en el versículo 26, en Gálatas capítulo 3, versículo 26, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, sean nacidos de nuevo, esto no es bautismo en agua, esto es el nuevo nacimiento, el bautismo en Cristo. La palabra bautizar significa sumergir o inmergir, y nosotros hemos sido puestos en Cristo. Ese es el bautismo en Cristo. Cuando habla de bautismo en agua se refiere a en el nombre de, bautizados en el nombre de, pero cuando se habla de bautismo en Cristo está hablando del nuevo nacimiento. Hemos sido sumergidos en Cristo. Entonces, los que han sido bautizados en Cristo o nacidos de nuevo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham, a quien Dios había hecho la promesa de Abraham y herederos según la promesa del pacto, la promesa del juramento. Bien, ahora yo quiero entrar a otro punto para mí importante, que es el sacerdote del nuevo pacto. Los pactos, y vemos esto principalmente en pues la ley de Moisés, establece un sacerdocio que eran los levitas, los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Y los levitas eran los únicos que realmente estaban consagrados y habilitados por Dios para ser mediadores realmente entre Dios y los hombres. O sea, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año después de ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo y por sus propios pecados, porque el sumo sacerdote también cometía pecados y se necesitaba estar totalmente listo para estar en la presencia de Dios y solamente se hacía una vez al año. Y el punto es que solamente el sumo sacerdote podía entrar allí. Básicamente a representar al pueblo, es decir, él venía a representar al pueblo delante de Dios y luego representaba a Dios delante del pueblo. También los sacerdotes enseñaban la ley, etc. Así que instruían a la gente en las cosas de la ley. Y básicamente había este ministerio de mediación sacerdotal. Pero quiero que vayamos a Hebreos capítulo 7 y versículo 12. Donde dice, porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley o el pacto. En la versión Reina Valera dice, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Entonces, cuando hay un cambio de sacerdocio, hay un cambio de ley. ¿Cuál es ese nuevo sacerdocio? Entonces, eso es lo que vamos a mirar ahorita. El sacerdote del nuevo pacto. Sin embargo, esto fue profetizado desde el antiguo pacto y quiero que veamos rápidamente Salmo 110. Todo el Salmo, desde el versículo 1, dice, así dijo el Señor a mi Señor,
Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué está haciendo Jesús a la diestra del Padre? Está ejecutando una derrota progresiva de todos sus enemigos. El último enemigo que será vencido es la muerte. Versículo 2 dice, que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro, domina tú en medio de tus enemigos. Versículo 3, tus tropas estarán dispuestas en el día de la batalla. Me gusta en la versión internacional, dice, ¿qué dice? Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. De hecho, voy a seguir leyendo en la versión, en la Reina Valera. Versículo 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, ¿quién es este Melquisedec? Si usted recuerda haber leído esto en Génesis capítulo 14, el sobrino de Abraham fue secuestrado, entre otras muchas personas, por varios de los reyes allí que atacaron esa región, como 5 diferentes reyes con sus ejércitos, y Abraham solamente tiene 318 siervos y empleados pues allí, que son sus pastores, etc. Y él va y con sus empleados rescata a su sobrino y a la gente que había sido secuestrada por estos reyes, y resulta que un ejército de 5 reyes fue derrotado por solo 318 hombres que ni siquiera eran soldados, eran solo pastores de rebaños, etc. Así que fue una victoria sobrenatural, y cuando el rey regresa de esa victoria, le sale al encuentro un personaje que la Biblia solo menciona allí, se llama Melquisedec, y la Biblia dice que es el rey de Jerusalén o Salem, y también que es sacerdote del Dios Altísimo. Esta clase de sacerdote no hay mucha información sobre cómo aparece o quién es, pero quiero que leamos un poquito en Hebreos capítulo 6, versículo 20 y en adelante. Dice allí el versículo 20, donde Jesús, hablando del lugar santísimo, dentro de la presencia de Dios allí, entró, Jesús el precursor entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces note que según el orden de Melquisedec, o la categoría de sacerdocio, se podría decir así, o el rango de sacerdote de Melquisedec, Jesús es esa clase de sacerdote. No es el sacerdote de los levitas, que tenía que ser levita, tenía que ser descendiente de Aarón, porque obviamente Jesús no es de la tribu de los levitas o de Aarón, sino él es de la tribu de Judá. Así que desde esa tribu nunca se habló de sacerdocio, pero ahora, desde el Salmo 110 está profetizado que un descendiente de David será un rey, el Señor, que se sienta a la diestra de Dios hasta que todos sus enemigos estén puestos por estrado de sus pies. Y más adelante Dios dice, y tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, o la categoría, el rango de Melquisedec. En el capítulo 7, versículo 1 dice, este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Entonces Melquisedec bendice a Abraham después de que Abraham derrota a todos esos reyes. El versículo 2 de Hebreos 7, versículo 2 dice, Abraham a su vez le dio la 10ª parte, o le dio el diezmo de todo. El nombre Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia, y además rey de Salem. Esto es rey de paz, o rey de Jerusalén, también se puede decir. Interesante que Melquisedec no solamente es sacerdote, sino también rey. Porque si usted recuerda, los levitas estaban consagrados para ser sacerdotes, y los reyes de Israel y del pueblo israelita, pues no se les permitía de ninguna manera ser sacerdotes. Hubo un rey, creo que era el rey Usías, si recuerdo bien,
que trató de ofrecer incienso como sacerdote en el templo y no le fue bien. Los sacerdotes trataron de detenerlo, pero le salió lepra allí, porque él insistió en hacer fuera de rey, quería ser sacerdote y realmente cuando alguien tenía lepra, no podía estar en la presencia de Dios y realmente no podía estar en la presencia de otras personas, tenía que estar aislado. Así que así fue hasta el final de sus días. Y fue porque quiso ser sacerdote siendo rey. Así que no hay esa categoría de personaje en Israel donde pueden ser rey y sacerdote, pero esta categoría de sacerdote en el rango, en la categoría de Melquisedec, no solamente es sacerdote, es rey. Y esto es un símbolo de Jesús porque Él no solamente es nuestro sumo sacerdote, Él es también nuestro rey. Hablando de Melquisedec, en Hebreos 7:3 dice no tiene padre ni madre, o no es que no tuviera padre ni madre, sino que no se sabe nada sobre ellos. No tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Entonces, por lo menos, Melquisedec es una semejanza, un símbolo, una ilustración de quién es Jesús, del ministerio de Jesús. Algunos dicen que de pronto era Jesús mismo que apareció porque antes de digamos, venir como ser humano en Belén, pues él podía aparecer como quisiera. Apareció como la roca que lo seguía era Cristo. Todas las apariciones de Dios en forma visible siempre han sido Jesús en esa manifestación porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible. De hecho, en los evangelios Jesús mismo dice, si me han visto a mí, han visto al Padre. Así que es posible que fuera una teofanía, este es el término teológico, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero si no lo es, por lo menos es una semejanza o un símbolo, un tipo, una ilustración. Algunas Biblias dicen un bosquejo. Las cosas de la ley eran un bosquejo de lo que ahora tenemos en Cristo. Versículo 4 dice, consideren la grandeza de este hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Entonces la afirmación aquí es, consideren la grandeza de este hombre. Y versículo 5 dice, ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas o el juramento. Y versículo 7, es indiscutible, esto es indiscutible, que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. Así que aquí la Biblia está diciendo que Melquisedec es superior a Abraham. Y Melquisedec solo es un símbolo o una semejanza de Jesús. Jesús es muchísimo más grande, es muy superior a Abraham y a cualquier otra persona, desde luego. Pero el punto es que como símbolo ya es más grande que el patriarca Abraham, nada menos que el primer judío, el padre de la fe, con quien Dios hizo un pacto. Así que esto es importante porque nos habla un poquito de la grandeza de Jesús. En el versículo, vamos a adelantarnos un poquito. Versículo 11 dice, si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? ¿Qué necesidad hay? Si el sacerdocio levita fuera suficiente, ¿por qué necesitamos otro sacerdote diferente que es en otra categoría, la de Melquisedec? Versículo 12, porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. O podríamos decirlo de esta manera, cuando hay un cambio de sacerdocio, hay un cambio de pacto. Versículo 13 dice, en efecto Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Lo que hemos dicho resulta aún más evidente si a semejanza de Melquisedec,
surge otro sacerdote que ha llegado a hacerlo no conforme a un requisito legal respecto a un linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Ok, ¿hay alguna pregunta o necesitas apagar algún micrófono tal vez? Estoy oyendo otros. Perdón, pastor. Sí, Bueno, hay un micrófono prendido, por favor, tengan ahí pendientes sus micrófonos, sus cámaras. Entonces, les recomendamos para que no haya interferencia. El micrófono de Carolina, creo que dice Carolina, está tu micrófono prendido. Los micrófonos que estén prendidos, por favor, les recomendamos apagarlos. Ya, adelante, pastor. ok, listo. Bien, tenemos que avanzar aquí bastante. Entonces, note que versículo 16 de Hebreos 7 dice que Jesucristo ha llegado a ser un sacerdote no conforme al requisito legal de respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Entonces, eso es muy clave. La razón por la que él llega a ser sacerdote es porque tiene una vida indestructible y basado en ese poder, él es sacerdote para siempre. ¿Cuándo recibe Jesús esa vida indestructible? Obviamente no es cuando estaba aquí en la tierra porque su vida fue destruida en la cruz, pero al resucitar recibe un cuerpo glorificado que es indestructible. De hecho, quiero que vayan conmigo. Tengo dos pasajes más, si me acompañan y se me ayudan con su atención. Tenemos un par de pasajes más y luego sí, ya culminamos la clase. Así que quiero ir rápidamente a Hebreos capítulo 5. Y bueno, comencemos desde el 1. Dice Hebreos 5:1. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Jesús también se hizo hombre para poder ser escogido sumo sacerdote. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Entonces el sumo sacerdote es quien ofrece el sacrificio. Lo interesante es que Jesús no solamente es el sacerdote, él también es el sacrificio. Al mismo tiempo, él es el perfecto sacrificio y el perfecto sumo sacerdote. Vamos a adelantarnos al versículo 4. Dice, nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, así como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje, versículo 6, en otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. Así que note estos dos puntos. Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces quiero que vean conmigo en Hechos capítulo 13 y versículo 30 en adelante. ¿Cuándo es que Dios le dice a Jesús, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Alguien dice, pues cuando nació en Belén, él era el hijo. Bueno, él era el hijo desde antes de que viniera a ser humano. Pero en la cruz, él entregó su derecho de ser hijo para tomar nuestro pecado. Y en la cruz, nosotros recibimos el derecho, sin merecerlo, el derecho de ser hijos de Dios. Cuando él llevó nuestro pecado, él dijo, ¿por qué me has desamparado? Los hijos no son desamparados. Pero Jesús dijo eso porque Dios no tiene comunión con el pecado. Así que mientras él llevó nuestro pecado, él renunció a su derecho de ser hijo. Cuando él resucita, sin embargo, vuelve a la vida y Dios le dice, tú eres mi hijo otra vez. Y vamos a ver esto rápidamente. Dice versículo 30, pero Dios le levantó de entre los muertos. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el segundo salmo, tú eres mi hijo, hoy mismo yo te he engendrado. Entonces, ¿cuándo es que Dios le dice a Jesús, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Al resucitar a Jesús. Es muy clave este pasaje en Hechos 13 para entender. Y también quiero que vayamos un momentico a Romanos 1
Y bueno, tal vez el versículo 2 sea mejor por ahora. Aquí habla del Evangelio en el versículo 1, en el versículo 2, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. O sea, en la carne, pues, él era descendiente de David por parte de María más que todo. Pero según, note esto, versículo 4, Romanos 1:4, según el Espíritu de Santidad, fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Él siempre fue el Hijo de Dios, pero ahora es Hijo de Dios con poder. Cuando Él fue a la cruz tuvo que renunciar a su derecho de ser hijo para poder darnos eso sin merecerlo nosotros, y tomó nuestro pecado sin que Él lo mereciera. Pero en la resurrección Él vuelve a tomar su derecho de ser hijo, y ahora como hombre es nuevamente declarado Hijo de Dios con poder. Es en la resurrección cuando Dios dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y también es en la resurrección cuando le dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y también es en la resurrección cuando Jesús asciende, que Dios le dice: siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que yo ponga todos tus enemigos bajo tus pies como estrado. Y déjame terminar aquí con una cosa más que quiero que vean. Y ya acabamos. Estamos más o menos de tiempo. Sí, más o menos. Primera de Corintios 15 y versículo 23. Bueno, 22 dice, bueno, desde el 21, qué caramba. El 21 dice: de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. La muerte vino por Adán, la resurrección por Jesucristo. Si usted está en Cristo, tiene ese derecho, por pacto. Versículo 22, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden, así que hay un orden de la resurrección. Cristo, primero Cristo, luego las primicias, que somos nosotros en el rapto, nos vamos como las primicias, con un cuerpo glorificado, a encontrarnos con el Señor en el aire. No se puede encontrar con el Señor en el aire si no tiene un cuerpo glorificado. Después, cuando Él venga en su segunda venida, los que le pertenecen, los que durante la gran tribulación se arrepientan y crean en el Señor, esos le pertenecen a Él. Porque en un pacto, las dos personas se pertenecen el uno al otro. Versículo 24 dice: entonces vendrá el fin. Todavía no ha llegado, ¿cierto? Cuando Jesús entregue el reino a Dios, el Padre. O sea, Jesús todavía no ha hecho eso. Y luego dice: luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, versículo 25, porque es necesario que Cristo reine. Ahorita eso es lo que está haciendo Cristo, Él es rey. Recuerda, Él es el sumo sacerdote y rey. Reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Versículo 26, el último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cuál muerte está aquí hablándose? Está hablando de la muerte física. Es un enemigo que no ha sido vencido. La muerte espiritual ya fue vencida. La muerte espiritual es estar muerto en nuestros pecados y transgresiones, como dice en Efesios capítulo 2. Todos estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones espiritualmente, porque para pecar tengo que estar vivo físicamente, ¿cierto? Estábamos vivos físicamente, pero muertos o separados de la vida de Dios espiritualmente. Esa muerte espiritual Jesús ya la venció, y cuando alguien recibe a Cristo pasa de muerte a vida. Pero hay otra muerte, que es la muerte física, que todavía no ha sido vencida. Y ya que están ahí en 1 Corintios 15, vamos a ir al versículo 50 rápidamente. Dice, de hecho vamos a adelantarnos al versículo 53, porque lo corruptible, es este cuerpo mortal, es lo corruptible, tiene que revestirse de lo incorruptible, lo mortal, este cuerpo mortal, de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. El último enemigo que será vencido es la muerte física, cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Bien. Quiere decir que mientras Jesús está sentado a la diestra de Dios el Padre, todos sus enemigos progresivamente, y los enemigos de Él son nuestros enemigos. Recuerda que los gabaonitas tenían enemigos y le dijeron a los israelitas: oiga, nuestros enemigos son sus enemigos, somos un solo pueblo, vengan a defendernos ya.
Así que los enemigos de Jesús son la muerte es un enemigo de nosotros y también Jesús la considera un enemigo, será vencido, pero eso quiere decir que es el último enemigo, pero quiere decir que la victoria de Jesús es progresiva. Y la Biblia dice que usted y yo estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Así que también estamos sentados para ver la derrota de nuestros enemigos. Como sumo sacerdote, Él garantiza esta derrota de nuestros enemigos, esa victoria progresiva. Pero voy a decirle rápidamente cómo usted logra manifestar esa victoria. La muerte espiritual es un enemigo, así que si usted comparte el evangelio con alguien que no es salvo y reciben a Jesús, esa muerte espiritual queda derrotada en esa persona y pasa de muerte a vida. Si alguien está enfermo y usted impone manos, ora por los enfermos, la oración de fe, unge con aceite, lo que sea que haga usted para orar por los enfermos o ministrar sanidad, y esa persona recibe su sanidad. Esto es otro enemigo. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, dice en Hechos, con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Así que la muerte, la enfermedad, perdón, es una opresión del diablo, dice ahí en Hechos 10:38, y Jesús fue ungido para destruir esa opresión, porque Él está destruyendo todos los enemigos. La enfermedad es un enemigo de nosotros y Jesús nos ha ungido para derrotar todos los enemigos, porque como sumo sacerdote y rey, Él está sentado hasta que todos, hasta el último, dice aquí que hasta el último de los enemigos será vencido. Este es el nuevo pacto que tenemos en la sangre de Jesús. No solamente Él es el sacrificio, Él es también el sacerdote mediador entre Dios y los hombres. Entonces, la tarea que tenían la vez pasada era leer Josué 9:10, y también teníamos un pasaje en segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, los primeros versículos habla de cómo Saúl, recuerde, los gabaonitas han hecho un pacto con Josué, y luego como 360 años más tarde, Saúl está matando a muchos gabaonitas, y en la época en que David ya es rey y ya Saúl ha muerto, no hay lluvia, hay hambre por 3 años. Entonces David le pregunta a Dios qué está pasando, y Dios le dice, es porque Saúl mató a todos esos gabaonitas. Tiene que hablar con los gabaonitas y pedirles perdón y ver cómo puede resarcir el daño. Ellos dicen, entréguenos 5 descendientes de Saúl, porque Saúl y su casa nos persiguieron, y queda saldada la deuda. Y así fue, estos 5 descendientes pagaron, pero Dios honró, 400 años más tarde, Dios honró el pacto que fue por engaño, que los gabaonitas habían logrado hacer con los israelitas. Dios va a honrar el pacto que usted tiene con el Señor Jesús de vencer a todos sus enemigos. Usted tiene que actuar como los gabaonitas. Si tiene un enemigo, usted dice, bueno, aquí su poderío militar, aquí porque nos están atacando, y vamos a derrotar a este enemigo en el nombre de Jesús. Y usted va a ver, eso es lo que está haciendo Jesús sentado a la diestra. Él no está sentado en una reclinomatic, durmiendo una siesta hasta que viene por segunda vez. Él está viendo la victoria progresiva, pero sus pies, ¿cierto? Sus enemigos son puestos por estrado. Sus pies están en el cuerpo y nosotros somos el cuerpo. Es en nuestra parte derrotar los enemigos que atacan la humanidad. Y primero, vencer la muerte espiritual, que es lograr que la gente sea salva. Segundo, derrotar la enfermedad. Tercero, derrotar la carnalidad, porque como creyentes la Biblia dice que los deseos carnales se oponen al espíritu, a los deseos del espíritu. Así que el espíritu es Dios, y el espíritu, quiero que vean un pasaje conmigo ya que están ahí, y voy a terminar con eso. Así que el espíritu se opone a los deseos carnales, así que la carne también es un enemigo de Dios que usted tiene que crucificar por fe. Pero ya que están ahí en 1 Corintios capítulo 6, pongan atención a esto porque voy a terminar ahora. Versículo 17 dice, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Recuerda que nuestra definición de pacto era que en un pacto de sangre, en un pacto por sacrificio, los participantes llegan a ser uno. Cuando hablamos de matrimonio, pues llegan a ser una sola carne, porque es una unión física
y humana aquí en la tierra, pero con el Señor es un pacto espiritual y somos uno en espíritu con el Señor. Así que en el espíritu nacido de nuevo de la persona hay una perfecta unidad con el Espíritu de Dios. Los deseos de Dios están en su espíritu. La victoria, el deseo de ganar la victoria, de demostrar, porque ya la ganó él, pero de demostrar la victoria sobre los enemigos de Dios está en su espíritu y la habilidad para hacerlo. Así que solamente encuentre esos deseos y empiece a caminar en ellos. Bien, hasta aquí vamos a terminar y pues esta parte era hablando del cambio de sacerdocio. En este nuevo pacto hay un nuevo sacerdocio que empieza ¿cuándo? Cuando Jesús asciende y se sienta a la diestra de Dios y ahí está sentado hasta que todos, hasta el último de sus enemigos sea derrotado y esa victoria, esa derrota de los enemigos va a ser hecha a través de nosotros, su cuerpo. Y ahora ese deseo de demostrar la victoria está en nuestro espíritu. La habilidad de hacerlo está con la unción del Espíritu Santo y el deseo está en nuestro espíritu. Así que sigamos al Espíritu Santo, sigamos la palabra, entendamos el pacto y el sacerdocio bajo el cual estamos y sometámonos al nuevo sacerdote y al pacto que él ha establecido con su preciosa sangre. Desde luego hay muchísimo más que decir, pero quiero terminar aquí y quiero dejarlos con ese tema. También quiero que por favor lean de tarea y bueno, al final del curso voy a preguntar si leyeron todas las asignaciones. Lean de tarea los capítulos 7, 8, 9, 10 y 11, del 7 al 11. Y pueden saltar si quieren al 13, del 7 al 11 y luego saltan al 13 si quieren, o si quieren leer hasta el 13 está bien, de Hebreos, Hebreos 7 al 11 y Hebreos capítulo 13. Estamos hablando de capítulos aquí. Quiero que por favor lean esos capítulos para poder avanzar y poder tener un entendimiento y el Señor va a darles aún más revelación sobre este tema para que puedan ser hacedores de la palabra. Es imposible hacer la palabra de Dios sin tener la revelación de su palabra. Amén. Así que, Pastor Brian, hasta ahí llegamos hoy. Ya me pasé. Qué pena. No, a mí, Pastor Saúl, yo no sé si a ustedes les pasa lo que a mí me pasa en esta clase. Arrancamos 7 en punto. Pero miren, yo ahorita que mire el reloj 8 y 5, pastor, esta clase se están pasando, pero guato, yo no estoy sintiendo la clase. ¿Qué pasa? Porque son muy buenas las clases, que mira, el tiempo está pasando a toda. En serio, Sí. ya, pastor, pero se no hace nada que comenzamos, ya pues que vamos a terminar, esto está bueno. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí estas clases contigo, pastor, se me han pasado volando, es que yo no siento las clases contigo. Gloria a Dios. Y bueno, que mi Dios me los bendiga grandemente, que sigamos con ese fuego, con esa energía. Gracias, Pastor Saúl, por que el Señor te siga utilizando grandemente, Gracias. que te dé sabiduría y a nosotros que nos dé ese entendimiento para entender cada materia, cada clase. Y esa tarea que el pastor puso, por favor, póngala y el pastor la vas a revisar la próxima clase para que a ver quién está tomando nota o no. Sí, señor. No. Sí, señor. O podemos hacer un examen final en la última clase donde responda sí o no. Leí todos los capítulos. Eso, y vamos a leer todo, es que está tan bueno esto que vamos a leerlo todo. Un favor que yo les pido, por ahí me escribieron que no les llegó a algunos el link, otros que no podían entrar. Por favor, cuando pase esto, escríbanme rápido a los pastores, porque una hermana me escribió, pastor, a mí no me llegó el link, me llegó tarde, entonces a mí de las 6:30 ya me están afanando el link, pero nosotros estamos enviando 6:45, casi sobre las 7, pero entonces cuando esté pasando eso, rápido nos llaman y nos escriben. Entonces, bueno, repitan conmigo, en paz nos acostaremos. En Y paz así nos... mismo dormiremos, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. De verdad que qué palabra tan hermosa del pacto. Mañana, vamos a hacer ese pacto también, mañana. Pastor Saúl, mañana seguimos estamos en Semana Santa, unos días de festivo. Mañana nos vemos a las 9:30, oigan bien, 9:30 en la iglesia Chiquinquirá, allá 9:30 de la mañana, allá en el barrio Nogal. En Sogamoso estamos a las 3 de la tarde, por favor lleguen temprano, 3 de la tarde mañana en la comunidad cristiana del encuentro en Sogamoso.
lleguemos temprano, bien lindo, bien hermoso, porque va a venir muchos invitados. Traigan sus invitados, traigan sus hijos, corramos. Amén. Y bueno, entonces, muchas gracias a todos ustedes. Que mi Dios me los bendiga. Pastora Yanira, que estás ahí, despiden una oración. Amén. Que bendiciendo a nuestro pastor Saúl, que muchas gracias, que el Señor los siga bendiciendo grande y grandemente. Amén. Sí, Padre, infinitas gracias por esta revelación tan profunda de la palabra revelada. Gracias, Dios mío, porque nos has llevado, Señor mío, para que disfrutemos de este pacto divino, Señor, de este Sí, pacto Padre. de sangre, este pacto de amor, este pacto, este sacerdocio. Gracias por el profesor y pastor Saúl Tapia, Señor, por ese denuedo, por Sí, esa Padre. unción, por ese fuego, por esa pasión y esa dedicación, Señor. Tú, Señor Dios Todopoderoso, los recompensas en gran manera. Sí, Bendice su Padre. ministerio, bendice Sí, la Señor. iglesia, bendice a su amada esposa, a sus Sí, hijos, Padre. Señor, y suples toda necesidad, lo prosperas y lo bendices, Señor. Gracias Sí, porque ha Padre. bendecido nuestra vida. Gracias, Señor, por el director del Instituto, Pastor Brian, Sí, porque Padre. creyó, tuvo fe que hoy en esta convocatoria iríamos a asistir todos, nadie se iba a perder, porque Sí, Padre. es costumbre del pueblo cristiano que en Semana Santa se van de viaje, llega la familia, están viendo películas cristianas, pero gracias, Señor, por esta gracia y especial de Sí, convocatoria, Padre. porque todos asistieron. Bendice, Señor, a cada uno de los estudiantes que están Sí, ahí con su Padre. familia, porque no solamente fueron las Oro 27 o bashalala. 30 personas que pudimos, Señor, observar, era con sus familias, están ahí, habían familias de 4, de 6, donde estaban los tíos, los abuelos, habían grandes familias en esta clase, y hoy los bendecimos, que ellos disfruten de estos beneficios del pacto. Gracias, Dios mío, una noche bendecida, gloria a Dios. Sí, Pastor, Padre. un abrazo a tu linda familia, te amamos y te damos muchísimas gracias. Gracias, Pastor Bueno, Martita, gracias. muchísimas gracias.